Hoy en Antigua Esportiva Radio, información, opiniones, análisis y crítica. Toca y toca la pelota. ¿Y ese equipo cómo juega? Es el momento de escuchar un podcast de Estuardo García Carrera. Con todo en Antigua Esportiva Radio. Hola amigos, ¿qué tal? Qué gusto saludarles. Estamos ya listos para llevar hasta ustedes un podcast más de nuestra serie de podcasts. Y pues muy esporádicos, pero puntuales en el momento en que se hace necesario platicar con ustedes en estas emisiones de Antigua Esportiva Radio, el análisis esportivo a través de nuestros canales tanto de YouTube como también de Spotify. Hoy vamos a hablar un poquito acerca de Guatemala, de la selección guatemalteca y su grupo A, que tiene como objetivo pues llegar a la Copa del Mundo. Y se ve complicado, pero vamos a hacer un análisis un poquito más completo. Todo esto por cortesía del Instituto de Formación Secretarial y de Lirios de Chimaltenango, el mejor lugar para vivir. Bien, la selección de Guatemala ya tiene cuál será su grupo para la eliminatoria mundialista y esto nos marca un tema importantísimo. 3 países con los que Guatemala pues tiene cierta rivalidad, decirlo de esta manera, tal vez con Surinam no tanto, pero sí con Panamá, de quien era pues el papá. Guatemala hace muchos años. La última vez que se enfrentaron en una competición mundialista, o sea, para llegar al mundial, fue en el año 2005, cuando tuvieron pues sus enfrentamientos directos. Guatemala pues le ganó en la primera y en la segunda hubo un empate. Sin embargo, vamos a decir que tanto Panamá, El Salvador como Surinam son países que, creo yo, son los que se esperaba. Tal vez Panamá no tanto, porque en este momento Panamá es la selección más importante en la eliminatoria en CONCACAF, quitando a los 3 países anfitriones del Mundial. Por Centroamérica, porque hay que decir que Panamá está en el istmo centroamericano, aunque no les decimos centroamericanos, están en el istmo centroamericano y pues ya se comparan con Costa Rica y tal vez, como dicen los ticos, están sobre ellos en este momento en el nivel. Pero bueno, hay que esperar a ver qué sucede al final de cuentas con la presentación de Panamá en esta ronda final. En teoría, en el papel, Panamá debería ser dominador, es el favorito para ganarle a Guatemala en los 2 compromisos que tendrán, y esto pues tendrá sus repercusiones en el momento en que se tengan que enfrentar. La verdad que no es casualidad cuando se habla de que Panamá resuene con mucha fuerza, porque lo han estado haciendo muy bien. Tienen muchos jugadores en el extranjero, ya no son solamente fanáticos beisbolistas o boxeadores, sino también ahora tienen un fútbol de mucho nivel desde hace mucho tiempo. Y pues entonces el rival a vencer definitivamente es Panamá. Panamá vendrá a Guatemala hasta en la segunda jornada, en noviembre. Y nos enfrentaremos a los panameños en la primera jornada. El primer partido será contra El Salvador en Guatemala en septiembre, y unos días después será contra Panamá. O sea, la cosa va a estar pues de principio a fin de una manera necesariamente complicada. ¿Por qué? Porque creo yo que estos 2 partidos serán cruciales para poder enfrentar a una selección de Panamá
que será la más dura candidata. Y esto hablando de la selección panameña. En las estadísticas recientes, 2024, Liga de Naciones, en la Copa de Naciones de la CONCACAF, Panamá venció a Guatemala. Y luego, aquí en Guatemala, pues hubo un empate. Al menos pues sabemos que se le empató en esa pasada Copa de Naciones. Recordemos, eso fue en el año anterior. Tenemos un amistoso por ahí por 2023, donde también se empató con Panamá. O sea, las cosas han estado inclinadas a favor de Panamá, pero podemos decir que no es imposible si la selección de Guatemala pues se porta mejor. Ya vamos a hacer un análisis de lo que podría ser Guatemala en esta eliminatoria. El Salvador es un viejo conocido, sabemos que tiene una gran cantidad de partidos con Guatemala, es un rival importante, es un clásico centroamericano, Guatemala-El Salvador. Los salvadoreños saben conscientemente que la liga guatemalteca es una liga muy competitiva, ha tenido muchos jugadores salvadoreños jugando en Guatemala. Saben que se paga muy bien en Guatemala, pero el gran problema de la selección de Guatemala es eso, que para Guatemala la liga es lo más importante y la selección no lo es. Así es la verdad. Con El Salvador hay mucho peso mediático y el tema es que estamos muy cerquitas. Lo más doloroso que podemos recordar fue en el 2021, cuando El Salvador le ganó 2-0 a Guatemala. Y de ahí nos vamos hasta el 2001, que fue la última vez que nos enfrentamos a El Salvador en una eliminatoria mundialista. De ahí han sido los equipos caribeños los que se han encargado de Guatemala dejarla fuera, porque así ha sido. Recordemos un Trinidad y Tobago, recordemos Haití, etcétera, ¿verdad? Así son las circunstancias que hemos estado viviendo en eliminatorias mundialistas en las últimas oportunidades en que Guatemala ha intentado pues llegar al mundial, en definitiva. Pero bueno, de ahí vamos a mencionar que en los amistosos hemos tenido bastantes amistosos. En esta década han habido más de 4 partidos. Y vamos a decir que pues hay historia interesante. Guatemala le ha estado ganando en un par de ocasiones. El Salvador también tuvo un par de victorias. Hubo un par de empates también. O sea, hay mucha paridad entre Guatemala y El Salvador. Y ellos dicen que el rival a vencer para poder más o menos pensar en un segundo lugar es vencer a Guatemala. Ahora bien, no dejemos por ningún momento de mirar a Surinam. Supuestamente el débil del grupo que puede sorprender. Y es que Surinam se enfrentó a El Salvador en la etapa anterior. Y sinceramente a El Salvador le costó mucho con Surinam. Les ganó a todos los de surinameses y fueron líderes del grupo. Pero bueno, en el último partido terminaron empatando. Realmente el papel de este equipo va más allá de solamente pensar en que es el más débil. Tiene una gran cantidad de jugadores, una gama de jugadores interesantes, los cuales han sido formados o tienen raíces de Países Bajos, o sea, de Holanda. Y eso le da un plus, lo que lo hará un equipo complicadísimo. Ya sabemos que los equipos con morenitos nos han costado muchísimo. La historia de enfrentamientos entre Guatemala y Surinam es muy corta, creo que son 3 partidos a lo sumo. 2005 nos enfrentamos en las eliminatorias mundialistas. Una victoria de Guatemala en casa y un empate de visita, muy parecido a lo de Panamá en aquel entonces, más o menos. Si se deja escapar puntos con este equipo de Surinam, la cosa va a estar complicada. Contra Surinam en Guatemala se juega en la última jornada de noviembre y esta será
será uno de los 2 partidos que cerrará Guatemala como local. Guatemala abre de local, se va de visita, luego en la segunda jornada tendrá 2 visitas y en la última jornada cerrará sus 2 partidos de local. Creo que es una ventaja de aprovechar, y eso es gracias a que Guatemala quedó en el bombo 3, cosa complicada para El Salvador, que quedó en el bombo 2, y por eso es que quedar en el bombo 2 no es lo mejor, y es que están mejor posicionados, pero el bombo 2 siempre tiene inconvenientes porque no se cierra de local y las cosas son bien difíciles. Bien, ¿a qué juega Guatemala? Lo primero es que lo que más nos preocupa son los rivales. No es así. Lo que más preocupa es la situación actual de la selección guatemalteca, que una de cal y una de arena, un juego bonito pero se pierde, un juego mal jugado y se pierde o se empata, y así ha sido la historia de Guatemala, con dientes apretados todo el tiempo, un desorden táctico, no se le hace caso al técnico, y esas cosas duelen un montón a la hora de hacer el recuento de los daños. La selección de Guatemala ha mostrado muchas carencias evidentes en todas las líneas, en la zona defensiva, errores de concentración, de repente Hagen es el que falla. En el partido anterior que se tuvo contra Jamaica fue el héroe porque defendió bastantes pelotas a pesar del marcador en contra. Hagen es el responsable de no recibir una goleada, eso hay que decir, contrario a lo que pasó con el partido contra Dominicana. Pero bueno, de ahí vamos a decir que de repente, que porque se probaron jugadores en posiciones diferentes, que porque las cosas fueron complicadas, la verdad es de que Guatemala tiene mucho que mejorar, y esto lo venimos diciendo desde que yo tengo memoria y desde que tengo la oportunidad de tener un micrófono y comentar, la verdad. ¿Caminamos hacia el mundial o hacia otro fracaso? Ese es uno de los subtitulares que que tenemos en la nota de Antigua Esportiva, y es que aunque llegar a un mundial no es algo imposible, sí está difícil, dependiendo de las situaciones con las que el equipo pueda afrontarlas. Si hay continuidad de selección nacional, si hay trabajo fuerte, si hay corrección, si el jugador guatemalteco se la cree, si el jugador guatemalteco se cuida, si el jugador guatemalteco emprende el camino como debe ser, creo de que vamos a lograr cosas más que interesantes. Lejos de lo que hicieron equipos como el del Pin Plata, Pesarosi y aquellos que llegaron a una ronda final y perdieron por una nariz, Guatemala esta vez no la tiene tan de recibir un apoyo incondicional, porque realmente hay muchas dudas. Al final de cuentas, creo yo que ha llegado el momento de la verdad. Guatemala tiene que lograr el primer lugar. ¿Por qué razón? Porque una supuesta competencia en la repesca o repechaje, como se le llama también, nos deja mal parados por la posición en el ranking FIFA. Los que van a repechaje son equipos de Asia, equipos de África, equipos de Sudamérica y Nueva Caledonia, que es de Oceanía, que ya está pues calificado para ese repechaje. ¿A quién vamos a escoger? A ninguno. El ranking FIFA nos pone a la par de Caledonia. Cualquier equipo que clasifique en este momento de los que están esperando llegar a repechaje está arriba en el ranking de Guatemala, así que la vamos a tener complicada. Seguramente un sudamericano, seguramente un africano, y eso sí va a ser muy complicado, muy difícil, así que Guatemala tiene que ser primero. Mi nombre es Estuardo García Carrera y esto ha sido Antigua Esportiva, el podcast, eso por cortesía del Instituto de Formación Secretarial y el patrocinador Lirio de Chimaltenango. Estos fueron 15 minutos de puro análisis por Antigua Esportiva Radio.